Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 14 de Renmai, el punto Hu Ke. Bueno, antes de ver las características específicas de este punto, vamos a repasar, vamos a ver algunas de las características específicas de este meridiano de Renmai. Este meridiano de Renmai también es conocido como vasoconcepción. Es uno de los 8 meridianos extraordinarios. En el cuerpo tenemos 8 meridianos extraordinarios, de los cuales 2 únicamente tienen punto, que es el meridiano de Renmai y el meridiano de Dunmai. El resto de meridianos extraordinarios tienen únicamente punto de cruces. Este meridiano de Renmai nace en lo que es el centro del periné y asciende a nivel energético por la parte central de nuestro cuerpo y termina a la altura de la boca. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las características específicas de este punto 14 de Renmai. Este punto 14 de Renmai es un punto Mu, es el punto Mu de corazón. ¿Qué significa que sea un punto Mu? Un punto Mu es un punto de alarma y los puntos Mu se van a localizar en la zona abdominal. Tenemos 12 puntos Mu. Son puntos que nos indican el exceso de energía al órgano que corresponden. También son puntos de diagnóstico, porque ante la palpación, presionando el punto, si existe dolor, significa que el órgano correspondiente a ese punto tiene un exceso de energía. Por lo tanto, este es el punto Mu de corazón, es el punto de alarma de corazón. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte media del abdomen, específicamente a 2 chun por debajo del apéndice sifoides. El apéndice sifoide es el pequeño hueso que existe al terminar el esternón, por lo tanto son 2 chun hacia abajo y desde el ombligo 6 chun hacia arriba. Esta medida es para un abdomen plano, para un abdomen normal, un abdomen común, porque recordemos que un chun es el ancho del dedo pulgar. Pero nos vamos a encontrar con distintos tipos de abdómenes. Por eso vamos a verlo ahora de forma práctica, cómo hacer la localización correcta. Bueno, para realizar la localización de forma práctica, lo primero que vamos a hacer va a ser identificar las distintas referencias anatómicas a las cuales nos hemos referido anteriormente. Hemos dicho que este punto 14 de Renmai está localizado a 2 chun por debajo del apéndice sifoide. El apéndice sifoide es este pequeño hueso que se encuentra al finalizar el esternón. Lo primero que vamos a hacer, vamos a localizar el final del esternón, palpamos. Vamos a ver que hay una pequeña depresión, la marcamos y luego que aquí hay como un hueso en forma de triángulo. Esto sería lo que es el apéndice sifoide. Y de ahí hemos dicho que está 2 chun por debajo y 6 chun por encima del ombligo. Medimos 2 chun y vemos que más o menos quedaría aquí. Pero hay que tener en cuenta que un chun es el ancho del dedo pulgar de la persona que vamos a buscar el punto. En este caso mi dedo pulgar es demasiado ancho, por lo tanto vamos a disminuir un poquitito y vamos a localizarlo aproximadamente allí. Y estaría a 6 chun de lo que es del ombligo hacia arriba. Pero como dije anteriormente, podemos encontrarnos con varios tipos de abdómenes. Pueden haber abdómenes planos como abdómenes más hinchados, con mayor distensión, con mayor volumen. Entonces lo que podemos hacer para localizarlo correctamente es coger una faja de papel, tomamos la medida entre el ombligo y el apéndice sifoides. Desde el ombligo al apéndice sifoide tienen que haber 8
chun. En esta medida debería haber 8 chun. Por lo tanto, lo doblamos por la mitad y aquí obtendríamos 4 chun. Aquí sería el medio y obtendríamos 4 chun. Y ahora lo volvemos a doblar por la mitad y vamos a obtener 2 chun más de diferencia. Y aquí estaría localizado el punto 14 de Renmai. 2 chun por debajo del apéndice sifoide. En este caso coincide tanto los chun como la medida en la faja de papel porque es un abdomen prácticamente plano. Pero tenemos abdómenes que son muy voluminosos y si queremos obtener bien la medida, lo podemos hacer de esta manera. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es que es un punto que regula el corazón. También es un punto que dispersa y transforma la flema a nivel torácico. También va a ser un punto que va a calmar el shen, va a ser un punto que va a tratar todo lo que sea el dolor torácico y el dolor de espalda. También va a ser un punto que va a desbloquear la energía a nivel torácico, liberando del estancamiento de chi. También va a ser un punto que va a hacer descender el chi y va a ser un punto que va a armonizar el estómago y hacer descender el chi de estómago. ¿Pero cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a utilizar específicamente cuando haya alteración energética a nivel del tórax o a nivel del corazón. Hemos dicho que es un punto que regula el corazón y que calma el shen. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya ansiedad, cuando haya miedo, cuando haya sobresalto, cuando haya pérdida de memoria. Y que todo esto sea provocado por un exceso de energía. Y que ese exceso de energía sea provocado por bronca, por rabia, por ira, por enojo, por frustración. Por ejemplo, las personas que son violentas, personas que tienen ganas de gritar, personas que tienen incapacidad de perdonar. Hay personas que no pueden perdonar a lo largo de toda la vida y esta falta de perdón hace que la energía se estanque y produzca bronca, rabia, frustración. Entonces lo vamos a utilizar en este caso. También hemos dicho que es un punto que calma el dolor y que libera del estancamiento de chi a nivel del tórax. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya un dolor punzante a nivel torácico o a nivel de la espalda. También hemos dicho que es un punto que dispersa y transforma la flema a nivel torácico. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya mucosidad, cuando haya tos, cuando haya incapacidad de respirar. Y también lo vamos a utilizar cuando haya flema que obstruye los orificios del corazón. Esto se da especialmente en patologías psiquiátricas. También dentro de las funciones dijimos que es un punto que hace descender el chi y que armoniza el estómago. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando haya náuseas, cuando haya acidez estomacal, es decir, reflujo gastroesofágico, cuando haya gastroenteritis, cuando haya distensión o dolor o tensión en la zona central del abdomen. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, la primera combinación que voy a remarcar con este punto es el punto 14 de Renmai más el punto 3 de hígado más el punto 6 de pericardio. Esta combinación nos va a permitir liberar del estancamiento del chi torácico, liberar del estancamiento del chi a nivel emocional y calmar el shen. Cuando he hecho los videos de el punto 3 de hígado y del punto 6 de pericardio, ya he nombrado esta combinación 3 de hígado, 6 de pericardio como la combinación perfecta para tratar el estancamiento del chi a nivel emocional. Entonces, si a esta combinación le agregamos el punto 14 de Renmai, vamos a estar dirigiendo el tratamiento directamente a la zona del pecho, para liberar de ese estancamiento, para hacer circular la energía, para liberar el estancamiento emocional y calmar el shen.
Otra combinación que podemos encontrar con este punto es el punto 14 de Renmai más el punto 40 de estómago más el punto 15 de vejiga. Esta combinación nos va a permitir trabajar a nivel de lo que sea la humedad, la flema y el TAN. Flema que obstruye los orificios del corazón, flema invisible que obstruye los orificios del corazón. Recordemos, el punto 40 de estómago es un punto que elimina flema, TAN y humedad del cuerpo. El punto 15 de vejiga es el punto Shu de espalda de corazón. Y si colocamos el punto 14 de Renmai, estamos dirigiendo nuestro tratamiento directamente a lo que sea la flema invisible que hay en el corazón. Esto se da, como dije anteriormente, en patologías psiquiátricas.